Buenos días. Te ayudo, Bien, buenos días. Vamos a dar continuación a la vista iniciada y suspendida para la práctica de prueba a instancias de doña Marina García Ferrero y don Adrián Marcelo Villarreal frente a la Comisión de Tutela del Menor de la Comunidad de Madrid. Se había suspendido para la citación de doña Tania García del CAI número 3 y para la elaboración de un informe pericial del que quisiera saber si van a interesar su ratificación. Pues no. ¿Y por su parte, señora letrada? No. ¿El Ministerio Fiscal? No sé. Muy bien, pues que pase la testigo entonces, sí. Buenos días. ¿Me dice su nombre y apellidos? Tania García Bermejo. Buenos días, doña Tania. Buenos días. ¿Jura usted se promete decir la verdad a lo que se le pregunte? Lo prometo. Bien, pues sabe usted que está bajo promesa, que tiene obligación de ser veraz. Usted ha tratado a la familia Villarreal García, ¿verdad? Sí. Ha estado usted tratando a los 3 niños. A los dos, al menor no le conocía. A los 2 mayores. Pero sí, había nacido cuando yo trabajaba con la familia. A los 2 mayores, muy bien. Y ha elaborado usted 2 informes al menos, ¿no?, sobre ellos. No recuerdo, pero sí he realizado informes. Muy bien, pues conteste por favor a las preguntas que le formulen, señora letrada. Con la venia, señoría. Buenos días. Vamos a ver. Quería preguntarle, ¿no recuerda usted los informes? Es que en el primer informe, que es de diciembre del 2012, intervino un psicólogo en las entrevistas. ¿Lo recuerda usted? Sí, mi compañero Jorge. Bien, luego no firmó este informe, pero sí colaboró en la elaboración de las conclusiones. Sí, firma el informe. No firmamos. En principio todos los informes se firman entre los dos. Pero en este caso es que se fue a México. Entonces Sí, yo lo que le quería preguntar es si él colaboró en la confección de este informe. Se fue a México después de realizar el informe. Bien, posteriormente usted firma otro informe de julio de 2013, es decir, han pasado 6 meses. Bien, en este informe sí que aparece firmado por un psicólogo, y lo que me gustaría saber es si este psicólogo tuvo entrevistas con los menores, porque no consta ni en el informe ni en el expediente. No tuvimos que recuerde, porque hace mucho tiempo que hice ese informe y hace más de 2 años y medio que no trabajo en el CAI, o sea, no he tenido acceso a la información ni a la familia. No realizamos entrevistas con los menores a solas porque la familia no lo permitió. Entonces, este segundo informe, ¿en qué se basa? ¿Única y exclusivamente en los informes de organismos externos? Nos basamos en las entrevistas que tuvimos con la familia. Me ha dicho que no habían tenido entrevistas. No, he dicho que no tuve entrevistas a solas, el psicólogo con las menores. Me has preguntado por la intervención con los psicólogos. Sí. No te he entendido mal. Sí. El psicólogo no tuvo entrevistas a solas con las niñas. Pero usted sí. Con las niñas a solas, ninguno. Tuvimos entrevistas conjuntas, el psicólogo y yo, con la familia, y en algunas estuvieron las niñas. Se basa entonces en esas entrevistas y en las coordinaciones con educación, con salud, con servicios sociales donde anteriormente residía la familia. ¿Y qué determina que se realice este nuevo informe cuando había un informe previo favorable? Vale, el informe previo favorable, imagino que es el primero que hice cuando empiezo a trabajar con la familia por protocolo de servicios sociales. Se tiene que realizar un informe al mes más o menos de la derivación de la familia. Entonces ese informe sería al poquito de conocer a la familia. De hecho, no sé si en ese informe tuve alguna entrevista con la familia, no lo recuerdo, pero vamos, es un informe previo en el que en un mes no se puede recoger demasiada información sobre la situación familiar. En ese informe lo único que hago es describir, supongo, porque no he tenido acceso, pero por lo que recuerdo en ese trabajo, es describir el motivo de la derivación al CAI, porque ya digo que venían de otro sitio, y
Y bueno, pues con la información que recojo de primeras entrevistas y con contactos de primeros profesionales. Sí, pero lo que yo quiero decir es que ¿qué determina que se haga un segundo informe? Pues porque a los 6 meses, también por protocolo, al primer mes hay que hacer un informe y cada 6 meses hay que hacer nuevos informes de la situación familiar. Vale, respecto... Bueno, ahora le voy a preguntar cosas concretas de este segundo informe. Vale. No sé si lo recordará, si si usted lo desea, podría verlo aquí. Perfecto. Bueno, una de las afirmaciones que contiene este informe es que la comunicación de la familia es disfuncional. ¿Qué significa esto? No recuerdo muy bien cómo eran las entrevistas, repito, porque hace mucho tiempo que no tengo contacto con ellas, pero disfuncional me imagino que sería un término que utilizó el psicólogo al realizar el informe, pero vamos, lo que quería reflejar el informe es que en las entrevistas no podíamos acceder a la información porque la familia lo único que hacía es pues enredar un poco con la comunicación. No llegábamos a tener una información clara de cómo estaba la situación familiar porque la familia no lo permitía. O sea, que no hay una comunicación disfuncional dentro de la familia, sino que hay una comunicación disfuncional con ustedes. Entiendo que es algo general, pero sí, en el informe nos referimos a nosotros. Vale, perfecto. Le voy a preguntar, referentes a los diferentes indicadores que constan en ese informe. El primero mencionado entre los referentes de indicadores de maltrato físico es el referente al ingreso de Cristina al hospital 12 de octubre por haber ingerido posiblemente metanol. ¿Usted vio los informes tanto del 12 de octubre como del Niño Jesús? Me imagino que sí, que constará en el expediente, pero no lo recuerdo. No recuerdo exactamente. No, es que me choca, en primer lugar, porque no fue ingresada Cristina, sino que la que fue ingresada es Ana. ¿No recuerda usted esto? Y no recuerda el contenido de esos informes tampoco. Es que... ¿Cuál es la pregunta, señora? La pregunta es si los informes médicos, ambos, tanto del Niño Jesús como del Hospital 12 de Octubre, dicen que no hubo ingesta de metanol de ningún tipo, que la niña es dada de alta. ¿Por qué se incluye como maltrato físico cuando son los padres los que llevan, quizá a lo mejor en un exceso de celo, al hospital a la menor? ¿Por qué se considera esto un indicio de maltrato físico? Porque sí que nos llegó información al CAI de que eso había sido así. De hecho, el motivo de la derivación fue ese. El motivo de la derivación fue uno de los motivos de la derivación fue ese. Ya, bueno, pero ¿puede ser un indicio de maltrato físico el que unos padres tengan una sospecha de que su hija puede haber tomado un producto nocivo y que se confirme que no ha tomado ningún producto nocivo en 2 hospitales? ¿Y eso puede ser un indicio de maltrato físico? Pero yo no recuerdo, te repito, no recuerdo exactamente lo que ponían los informes, pero sí que tenemos informes médicos donde sí que se ponía que se había hecho un lavado de estómago a la niña. Entonces sí, entiendo que algo ha tenido que consumir. Y que no había habido ingesta. Y entonces, ¿por qué se hace un lavado de estómago? No se hace un lavado de estómago por... En cualquier caso es una conclusión a valorar con el resto. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Vamos a ver, respecto a otro de los indicios de maltrato físico, hablan de la guardería Plis Plas en relación a una supuesta caída que los padres dicen que cayó, que esto debía ocurrirle en la guardería, y la guardería Plis Plas dice que allí no le ocurría nada. Lo que le quiero preguntar es que en ese informe manifiestan ustedes que la guardería les manifiesta textualmente que los padres se están comportando con la guardería como lo hacen con el colegio al que acude Cristina. Y mi pregunta es, ¿cómo saben en la guardería cómo se comportan los padres en el colegio de Cristina? No lo sé, habría que preguntarse en la guardería. ¿Ustedes se lo comunican a ellos? ¿Comunican a los diferentes centros los problemas que pueda haber habido en otros centros? No recuerdo exactamente qué es lo que hablamos en ese momento con lo que sí que pasa, o sea, no que yo llame por teléfono y diga lo que pasa, sino que hay reuniones en las que muchos profesionales diferentes que intervienen con las menores, en este caso, nos reunimos. Y ahí sí que se puede hablar. De hecho, para realizar ese informe, que está basado en unas conclusiones de una CAF, si no recuerdo mal, porque si es un informe de propuesta, ahí lo tiene que poner, que la valoración se lleva a cabo a raíz también de una reunión interprofesional. No hay constancia de esa reunión.
¿Por qué no figura? No hay informe de la guardería Plis Plas. ¿Por qué no hay informe de la guardería Plis Plas? Señora letrada, por favor, limítese a preguntar sobre su informe, no sobre otras circunstancias que no tiene por qué conocer. Muy bien, sí, señoría. Respecto a los indicadores de negligencia, manifiestan en el informe que las dos niñas acuden con ropa sucia y con mal olor. ¿Usted esto lo comprobó por sí misma? No, a mis entrevistas no. Digo que no tuvimos muchas entrevistas con los niños. La información viene de otros profesionales. De otros profesionales. Como el colegio. Es que en el informe previo se dice todo lo contrario. En el informe previo, pero usted no lo comprobó. No, yo creo que en el informe, de hecho en el informe que venía de derivación del otro sitio donde vivía la familia, sí que ponía que las niñas iban con ropa sucia, pero que se justificaba porque la familia tenía pocos recursos económicos. No accede a la información del expediente. Bueno. Bien, señora, haga el favor de no recontestar, simplemente pregunte, gracias. En cuanto a la asistencia pediátrica que tuvo Rodrigo por un problema de una lesión en el escroto, afirman que se le pautó una crema y que la familia no se la dio esa crema. ¿Cómo saben que la familia no aplicó la crema pautada si ellos no volvieron a la asistencia primaria? Porque nos lo dijo Salud en una coordinación. Muy bien. ¿Ha concluido? No he concluido. Respecto a los indicadores de maltrato emocional, la gran mayoría provienen de la guardería Plis Plas. Como no consta el informe, supongo que toda esa información se la dieron a usted por teléfono. No recuerdo si por teléfono o en una CAF, repito, que en alguna reunión en servicios sociales. No recuerdo. También afirma usted en su informe no conocer la dinámica familiar. Sin embargo, en el informe previo del 2012 la describe muy concretamente y la describe muy concretamente y habla favorablemente. La pregunta es posible que todo esto haya sido mediatizado por la falta de colaboración de los padres a la hora de elaborar el segundo informe? Disculpe, ¿cuál es la pregunta? Porque no entiendo cuál es. La pregunta es que si de alguna manera les ha podido influir en la elaboración del informe el hecho de que los padres no colaboraran en la elaboración de este segundo informe. No se admite la pregunta. Bien, protesto, señoría. Muy bien. No hay más preguntas. Por su parte, señora. Sí, con la venia, señoría. Buenos días. Mire, en relación un poco a las preguntas que le realiza mi compañera de esos dos informes que usted realizó y que constan en el expediente, yo quería preguntarle en relación a la intervención de la otra persona, de su compañero Jorge, que usted nos dice que firmó ese informe. Yo quería que me concretara. Este señor estuvo con usted en su momento haciendo todas las entrevistas con estas personas, viendo a los niños también en ese informe, toda la unidad familiar, o solamente firmó participó en todo, ¿no? Es que usted nos dice que colaboró, pero quería yo que me dijera si colaboró 100% con usted. Sí, trabajaban juntos en equipo. Bien. Eso fue en el primer informe. En el segundo informe, donde usted realiza este trabajo en equipo con otra persona, con un señor que se llama Alfonso, ¿ese trabajo le realizaron de la misma manera en equipo, con esas mismas entrevistas? ¿Esta persona también se entrevistó? Esta persona no se entrevistó con la familia, creo recordar, porque ya la familia dejó de querer venir a las entrevistas. Estuvo en todo el proceso de coordinación con los profesionales para realizar la valoración. Coordinación con los diversos centros colegios. Y con usted. ¿Usted sí se entrevistó en ese segundo informe con la familia y con la lo unidad familiar? Lo tiene que poner en el informe, no lo que recuerdo ponga en el informe. Bien. Relación a otra pregunta que le efectúa a mi compañera, en relación a la posible comunicación disfuncional o no. Mire, la pregunta es muy concreta. ¿Esta comunicación disfuncional usted la apreció personalmente con los padres? Sí. ¿Con el resto de profesionales que firman esos informes y demás, la apreció? El colegio sí. No, le digo a usted. No ¿Usted pudo apreciar que existía comunicación disfuncional entre la señora Marina, el señor Adrián y, me pongo por un ejemplo, el director del colegio? Yo no lo vi, el que sea. Yo no lo vi, Exacto. Pero en las coordinaciones con los profesionales, tanto de educación como de sanidad, nos refieren que la familia cuando acude a entrevista... Se lo refieren todo, usted no estaba todo, personalmente. No, claro, no. Bien.
Lo digo porque como usted hace... Bien, formule la pregunta simplemente. Esa comunicación disfuncional que usted alega como motivo en su informe es en relación exclusivamente usted, padres. Bien, eso ya lo aclaró antes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, otra pregunta le quería hacer. Quería que me precisara si cuando usted nos hace referencia, creo he querido entenderla a preguntas de mi compañera, que uno de los motivos que habían provocado la derivación de la familia había sido los problemas de salud que se habían detectado en el niño Jesús como consecuencia del lavado de estómago y demás. ¿Es así? Sí, Eso, no solo. Uno de ellos. Sí. Eso es en el primer informe, no me ha quedado claro si es relación al primer informe o relación al segundo informe. El primer informe es el que realizo al mes de conocer a la familia y como la derivación es previa, pues la información Usted ya es previa. conocía que esa derivación, esa atención al niño Jesús se había Sí. producido. Bien. La pregunta es, ¿usted vio ese informe del niño Jesús? Es que no recuerdo. Si lo vi, está en el expediente del CAI. Usted No lo ha tenido recuerdo. que consignar en su informe. Bien. Le quería preguntar también, en relación a la situación de la menor Cristina, usted tuvo ocasión... Cristina es la mayor, es que no recuerdo Sí. exactamente. La mayor. Sí. Usted tuvo ocasión de entrevistarse con esta niña y con los responsables del centro al que acudía, del centro escolar. Del colegio, sí. Sí. Bien. A la niña no Usted- estaba. Estaba solo en los... Sí, en diversas ocasiones me imagino que lo haría. La pregunta que le quiero hacer, ¿usted pudo o le dio alguna referencia al centro escolar respecto de la situación de esta menor en el centro? ¿Esta niña estaba bien adaptada en el centro? ¿Tenía algún problema en el centro? ¿Usted conoce algo? ¿Le dijeron algo? Sí, hablamos de la situación de la niña y de la familia. ¿Y qué no le recuerdo dijeron respecto de la exactamente porque situación tiene de que la estar niña? puesto en el informe. No lo porque- recuerda. No. Le voy a preguntar una cosa muy concreta, a ver si la recuerda. ¿Usted se le llegó a manifestar en algún momento que esta niña estaba sometida a una cierta presión por parte de compañeros, un cierto, Sí. no sé si llamar acoso, un cierto acoso por parte de compañeros en ese centro? ¿Usted tuvo conocimiento Sí, de esto? Pero yo no sé si me lo dijo la familia. Podría ser que me lo dijera la familia. No recuerdo quién me lo dijo, pero sí me suena algo de que la niña estuviera... No sé si la familia o el colegio, que la familia había denunciado que Esa la niña situación sentía algo. usted la llegó a conocer, por unos Sí, o por otros, sí. usted la llegó a conocer. Bien. ¿Ha concluido? No, perdón, no he concluido todavía, por favor. A raíz de esta situación que dicen que le manifiestan, ¿usted tuvo conocimiento, bien por la familia, por el centro, de que esta niña estaba siendo tratada por algún médico especialista, algún psicólogo para superar esta situación? Creo que sí, que la familia llevaba, pero es que no recuerdo. ¿Usted cree recordar que sí? ¿Usted tuvo acceso a alguna... bueno, pues alguna documentación del propio centro en cuanto a trabajos realizados por las niñas, en cuanto a manifestaciones allí en el centro escolar? No, nada físico. Nada. Usted no vio ningún dibujo, no vio nada. No. Pero sí había referencias a dibujos que habían, no sé si la niña mayor o la niña pequeña en la escuela infantil. Pero yo no vi nunca nada. Vale. La última pregunta que le quería comentar, en uno de los informes por usted elaborados, en uno de los apartados, se hace referencia a determinadas dificultades psicológicas que puedan afectar, por las que puedan estar pasando los niños como consecuencia de la actitud de los padres y demás. ¿Usted, para llegar a esa conclusión que refleja en su informe, realizó alguna valoración, realizó alguna prueba? No. ¿Usted tiene Son conocimiento? las entrevistas. Las entrevistas personales por parte suya. Psicólogo. ¿Y hay algún pronunciamiento? ¿Usted tiene constancia de que su compañero Jorge Bien, o señora Alfonso? letrada, no es objeto de la interrogatorio lo que haya hecho su compañero. Bueno, señorías, que firman los dos el informe, por eso, como Bien, pero nos las dice conclusiones psicológicas las habrá hecho lógicamente quien tenga la titulación para ello, ¿no? La pregunta No la del viene ponente. motivada, como nos dice la señora testigo, que la actuación era coordinada y conjunta y que Coordinada, todos pero cada sabían- uno dentro de su ámbito, imagino.
¿Acabado? Pues ninguna pregunta. Por su parte, señora. Sí, con la venia, señoría, simplemente una pregunta, puesto que hace tiempo de la emisión de estos informes no le voy a preguntar nada concreto, simplemente si usted al elaborar estos informes utilizó la metodología que vienen empleando siempre en estos casos. El Ministerio Fiscal puede marcharse. Buenos días. Muy bien, pues no restando ninguna prueba que practicar, al no haberse pedido la ratificación del informe pericial, el Ministerio Fiscal tiene la palabra para informar. Sí, con la Ministerio de Condición de la estimación de la banda planteada y mantenimiento de la medida adoptada en su día, si bien es cierto que aquí se han interrogado sobre una serie de informes, uno de los cuales dio lugar en principio a la adopción de la medida, no es menos cierto que no sea un informe, sino que este informe se completa por otra serie de informes que se van elaborando con posterioridad. Pues esta parte se va a encontrar en informes sociales y policiales que se han elaborado por este juzgado, por los equipos de este juzgado, los cuales contienen información actualizada. A vista está que los padres no han reconocido en ningún momento las carencias que han advertido los profesionales en el cuidado de los menores. No es menos cierto que al parecer plantea directrices de los menores en los centros para que se siguen sin admitir estas carencias y sin colaborar con las instituciones que lo que pretenden es la protección de los menores. Por tanto, en cuanto no asuman la necesidad de colaborar con las instituciones para procurar la protección de los menores, se está perjudicando aún más a los menores, cuanto menos en las visitas, cuando se les introduce una información contradictoria que les puede llevar a perjudicar cuanto menos psicológicamente. Por lo tanto, esta parte que se debe mantener la medida, puesto que no han variado las circunstancias que motivaron su adopción y parece que hay mucho trabajo todavía pendiente por hacer, y uno de los principales colaboradores en la realización de este trabajo son los padres, de ahí que instaría desde este momento a que empiecen a colaborar para procurar que esta situación se resuelva y los niños puedan volver un día al hogar. Gracias, señora letrada. Para conclusiones. Con la venia, señoría. Pues, dado que el Ministerio Fiscal se ha centrado en los últimos informes, igualmente partiré de ellos. He de decir que el informe pericial social que se hizo a instancia de su señoría, las conclusiones a las que llega son de lo más ambiguas. Parecería que atendido el interés de los menores y continuara la medida de protección, pero al tiempo dice que sería recomendable que los padres participaran activamente en servicios sociosanitarios, es decir, no llega a ninguna conclusión. En todo caso, el contenido de este informe social, todo aquel que se refiere a la situación de los menores no debería ser tenido en cuenta por su señoría, puesto que hablan de un informe elaborado por el equipo educativo del colegio, informe que no se nos ha facilitado, que no hemos podido rebatir, contra el que no hemos podido proponer prueba, con lo cual entendemos que atenta al derecho de defensa y debe entenderse como una prueba lícita. En cuanto al informe psicológico, quiero dejar claro en primer lugar que no se ha dado contestación a ninguna de las preguntas de la propuesta de la prueba pericial. Eso lo primero. En segundo lugar, las conclusiones, antes de analizar las conclusiones, tenemos que ver la descripción que hace de la situación de los menores, porque resulta verdaderamente sorprendente que diga de los 3 niños que tienen un desarrollo acorde a la edad en todas las áreas, lenguaje expresivo y comprensivo normalizado, atención buena al medio ambiente, se muestra, en el caso de Cristina dice que se muestra callada, todos tienen un desarrollo absolutamente normal. Si estos niños han sido sometidos a un riesgo, ¿por qué tienen un desarrollo normal? ¿Dónde están los daños psicológicos, los daños emocionales? ¿Dónde están? Si es que este informe psicológico describe unos menores que están en perfecto estado, pero es que esta descripción es la misma que hizo Tania García en diciembre del 2012, la misma. En el informe que basa la resolución no hay una descripción de la situación afectiva y psicológica de los niños, porque no se les entrevistó. Solamente se tuvieron en cuenta los informes de organismos exteriores. Eso respecto a los niños es muy importante. O sea, se está adoptando una medida de protección para los menores cuando los menores están muy bien, estaban muy bien y lo siguen estando. No voy a negar que puedan tener algunos problemas los padres, pero es que estamos hablando de la medida más extrema, de la declaración de desamparo y la retirada de tutela. Esto tiene que estar fundamentado de otra manera, no en base a esta ambigüedad. Este informe, esta pericial psicológica, que a mi entender no tiene demasiado valor, puesto que no responde a nada de lo que se le ha preguntado, se ha hecho en 2 días,
en el último momento, con prisas, es algo increíble. Respecto a las conclusiones que llega respecto del análisis psicológico de los padres, la conclusión respecto a la madre es que deposita de forma reiterada las culpas y responsabilidades en el exterior. Y respecto del padre, que presenta un importante matiz de delirio de perjuicio. Bien, vamos a ver. Esto ha perjudicado, no estoy diciendo que no sea cierto, aunque lo cuestiono, pero esto ha perjudicado a los menores. No, los menores están bien, tienen un desarrollo evolutivo perfectamente. Si existen estos problemas, deberían adoptarse unas medidas que puedan ayudar a los padres a evitar, a solventar estos problemas, pero de ahí a quitarles la tutela, es que hay muchas cosas previas a poder realizar. Por otro lado, y no me queda más remedio que entrar a analizar un poco el informe que funda la resolución, porque bueno, ya a la vista de la declaración de Tania García, perdón, no sé si es Tania García o Tania Saigaz, bueno, es evidente que los indicadores que contiene carecen absolutamente de fundamento. O sea, los indicadores de maltrato, el más importante es que lo único que se ha demostrado es que no se leyeron los informes del hospital, que no era cierto, que no era un indicio de maltrato. En cuanto a los indicadores de maltrato psicológico, pese a que los niños tienen una evolución buena desde 2012 hasta el día de hoy, en cuanto a esos indicadores de maltrato psicológico los sacan todo de la escuela infantil PLIS+, de la cual no hay informe por escrito en el expediente. Pero parece que una conversación telefónica basta para dar por válido un indicio y basta para quitar la tutela a unos padres. Yo es algo que no acabo de comprender en ningún caso. En definitiva, lo único que parece que sí que hay es la reticencia y la falta de colaboración de los padres en la elaboración de este segundo informe, del CAI, porque lo han colaborado con los psicólogos del juzgado y han colaborado con los trabajadores sociales del juzgado. Pero es que está más que justificado. Está más que justificado porque no se les explica en ningún momento por qué. Porque se les realiza este segundo informe. Nos lo han explicado ahora, nos han explicado la existencia de un protocolo, pero es que es bastante dudable que sea cierto, porque tanto en el primer informe como en el segundo informe, el detonante de elaborarlo, según consta en ambos, es el ingreso de Ana en el hospital por ingesta de metanol. Me están diciendo que era una derivación, el primer informe era por una derivación que venía de no sé dónde. Entonces, ¿por qué no lo pones en el escrito? Porque en el escrito ha puesto otra cosa completamente diferente. En vista de todos los puestos, señoría, yo creo que no hay fundamentos suficientes para adoptar una medida de este calibre, para declararlos en desamparo. Son unos niños que han crecido bien, que han evolucionado bien, y que no hay, la resolución de la Comunidad de Madrid carece de fundamento, no ha acreditado la existencia de un riesgo físico, la existencia de un riesgo para su salud mental, ni un abandono, ni siquiera ha acreditado la falta de medios económicos para sostenerlos. Y finalmente, única y exclusivamente, quiero mencionar el decreto 121 del 88, regulador del procedimiento de constitución y ejercicio de la tutela y guarda del menor, porque todavía estamos por ver que la Comunidad de Madrid adopte alguna medida para que estos menores se reintegren en su familia. Y nada más, señoría, en base a todos los puestos solicitamos una sentencia acorde con el suplicado. Gracias. Señora letrada, sus conclusiones, por favor. Sí, con la venia, señoría. Por nuestra parte, a la vista de la prueba que hemos practicado hoy, especialmente el contenido del expediente administrativo, venimos a solicitar una sentencia también estimatoria del escrito de demanda. En primer lugar, diremos, señoría, que efectivamente trae partida a toda esta situación de dos informes, que nos vamos a centrar primero en ellos para luego acabar con el del equipo psicosocial del juzgado y el que hemos recibido en el día de hoy, donde nos centramos a finales del 2012, donde la señora Tania nos explica que efectivamente reciben una derivación, efectivamente atienden ella y su compañero Jorge de manera coordinada a estos padres, a estos niños, de manera conjunta, y de ahí el contenido de ese informe del año 2012, donde hay un apartado concreto donde el riesgo de desprotección que han sufrido estos menores a efectos y a criterio de estos dos profesionales
era leve. Si bien aquí la señora Tania nos dice, mire usted, es el primer mes de haber elaborado ese informe y demás, primero que habíamos conocido a la familia y por eso luego viene el otro, bien, pero no es un conocimiento tan vago como nos quiere hacer mostrar de la familia el que se tenía en ese momento, porque ya en ese informe se hace constar en todos los antecedentes la información que esta señora tiene en cuenta y el señor Jorge para emitir ese informe. Consta ese informe del Niño Jesús, uno de los motivos que ocasionan esa derivación, que nos dice la señora Tania no recordar haberlo visto, pero obviamente nos dice lo que figura en el informe. Si figura en el informe la referencia, entendemos que ha visto ese informe del Niño Jesús, donde efectivamente ella nos dice una conclusión que esta parte no puede asumir, señoría, y entendemos que en la sentencia tampoco. En ese informe, efectivamente, la señora Tania nos dice, mire usted, que se le hace un lavado de estómago a la niña, ya. Claro que sí, es verdad, no lo negamos, está el informe escrito, pero efectivamente esa prueba en prevención en un hospital sanitario y en atención a un menor se efectúa según consta en el informe, que no lo dice esta parte, lo decimos en el contenido del expediente administrativo, sí, pero es que figura en ese informe donde hay síntomas de intoxicación, sospecha de síntomas de intoxicación por metanol, que son los padres los que manifiestan que hay una posible sospecha de esta circunstancia. Se realizan y se analizan toda la analítica que consta en ese informe, se le efectúan todas las pruebas a la menor y efectivamente el juicio, el diagnóstico y el motivo del alta por precaución, como dicen ahí, unas horas en observación, se determina que no hay ingesta de tal circunstancia. ¿Qué hizo mi representado? Ante el conocimiento de la posible ingesta, porque una niña, la hermana, había comunicado, pues ha tomado algo de ahí, una niña que manifiesta eso, mi representado lo único que hace es llevar con toda celeridad a su hija al hospital y el hospital ratificar lo que no pasó, no existió esa ingesta, no fue un motivo de la derivación, así lo dice y así debe de interpretarse ese informe del Niño Jesús. Por tanto, por eso entendemos precisamente que teniendo en cuenta ese informe del Niño Jesús, como se hizo en el informe del 2012 de la señora Tania, por eso consta que la desprotección es leve, porque si efectivamente hubiera habido intoxicación, entendemos que la desprotección no hubiera constado ahí como leve, hubiera constado como grave, no fue el caso. También se indica en ese informe una situación totalmente normal. Nos dicen los padres acuden a las citas, las niñas tienen y se observa el domicilio está bien, los niños tienen una zona de juegos, es verdad que los padres están en situación de desempleo, no trabajan, pero cuentan con unas ayudas, como consta ratificado por la persona que les ayuda en el expediente administrativo, existe una relación de afecto espontánea entre los tres menores y los padres. Lo aprecia la señora Tania y el señor Jorge en ese momento, por eso la desprotección es leve. Ahora bien, cuando todo es normal, a la fecha de emisión de este informe, tenemos 6 meses después un siguiente informe, motivado por el seguimiento que se hace de esta familia, entendemos. Respecto de ese informe segundo, la señora Tania, y por el que le hemos preguntado, nos dicen que ya no interviene el psicólogo Jorge, que sí se había entrevistado con la familia, sino otro psicólogo, el señor Alfonso, que firma ese informe, que no tiene entrevista alguna con la familia, según nos dice la señora Tania también aquí, y consta también aprobado y acreditado en ese expediente administrativo. En esos informes se habla, por ejemplo, de una comunicación disfuncional. Aquí la señora Tania nos dice que ese problema de comunicación disfuncional, señoría, pues es un problema que si existe, si es que existe, porque a su criterio existe, pero bueno, si es que existe, porque son unos técnicos y lo vamos a admitir, pero en todo caso, no es un problema que esté afectando a los menores, ni en su relación con sus padres, veníamos de una relación de afecto, es una comunicación disfuncional que la señora Tania aquí, a preguntas de esta letrada, nos manifiesta que ella la aprecia con ella, pero que ella no observa ni aprecia ninguna entrevista con ningún otro centro escolar, con ningún hospital, con ninguna otra de las instituciones o administraciones que aparecen refrendadas en el expediente administrativo. Por tanto, ella no puede apreciar esa comunicación disfuncional. Nos dice, aunque creo que es general, no nos valen, señoría, en este estadio en el que estamos, creencias, nos valen hechos probados. Y un hecho probado no es, creo que la comunicación es disfuncional. No existe motivo para consignarlo en ese expediente.
Otra circunstancia que aparece en ese informe del año del 2013 ya, nos hablan del seguimiento médico irregular de los menores, cosa que entendemos ha quedado totalmente desvirtuada con la documental aportada en su momento por doña Marina, con una póliza de un médico privado y unas asistencias, pero no solo por eso, señoría, es que echa en falta esta parte. En el contenido del expediente administrativo, algún documento médico que refrende que esos menores en el año 2012, elaboración del primer informe de Tania, estaban bien o mal, médicamente no sabemos. Que estaban en el 2013 bien o mal, que estaban mal, no lo sabemos, no consta. Efectivamente constan citas de pediatría, a estos niños les ha visto un pediatra de la Seguridad Social, pero estos padres en su derecho a elección decidieron contratar una póliza privada para cubrir las asistencias médicas de sus menores. Ahí está aportada esa póliza y están realizadas esas revisiones. A la prueba está que cuando llegan los menores al centro de Arganda y a la primera residencia Isabel Clara, nadie de esa residencia advierte problema de salud alguno en los menores. Esos niños estaban bien en el momento en que llegan a esa residencia, y en el momento que llegan a esas residencias estaban previamente el día antes con los padres. Por tanto, no es lógico ni motivo alguno un seguimiento médico irregular, no evidencia que se haya producido el mismo. Otro de los motivos en los que se ampara la resolución para declarar la situación de desamparo habla del absentismo, ¿no?, de las ausencias injustificadas a los colegios. Bien, señoría, efectivamente hubo ausencias, efectivamente justificadas por los padres. Hubo de que conste en el expediente administrativo, 2 retrasos puntuales del señor Adrián para recoger a sus hijos, no hubo más. Ahora bien, le preguntamos aquí a la señora Tania el motivo de tratar de sacar el motivo de ese absentismo, porque consta en el expediente administrativo, y nos dice efectivamente, me comunican en el colegio que el absentismo de la niña Cristina se había producido porque el centro me dice, no sé si el centro o la familia nos dicen que hubo ese absentismo motivado por una situación de presión, acoso escolar. Señoría, no está acreditado ese acoso escolar efectivamente, pero existía. Estos padres atendieron a su hija, la sacaron de ese colegio con recomendación, como consta en el expediente administrativo, de un psicólogo para tratar el seguimiento de esta niña, y una vez acabado con ese seguimiento volvió al centro escolar. Por tanto, tampoco entendemos que sea un motivo, cuando ha habido una atención por los padres al respecto, que hubiera provocado esa situación de desamparo. Vaya concluyendo, señora. Respecto de otro de los motivos, el aislamiento social de la unidad familiar, a la vista está del el expediente administrativo, que tal aislamiento no existe. Estos señores tienen su domicilio en su barrio con sus vecinos y demás, no existe ese aislamiento social de la unidad familiar. Y queremos concluir con la clave, señoría, a criterio de esta letrada de todo este proceso, el informe que se nos ha entregado en el día de hoy. En este informe, señoría, donde además de la metodología que se utiliza, en la página 7 del mismo, nos habla del funcionamiento de la residencia Arganda, donde están estos menores. Se han entrevistado con los niños allí, también con los padres previamente, y lo único que nos dice este informe respecto de la situación de estos menores es que los niños, tal como llegan, lo único que mostraban eran problemas con el sueño, que lo tienen superado. Es lo único que mostraban estos niños al llegar. Así lo manifiesta la psicóloga que evidencia y que firman estos informes. Estamos hablando de menores, todos los menores, casi todos, presentan por la edad problemas con el sueño, por pesadillas, hay que atenderles, pero no por cualquier otro motivo. Dice también este informe, lo que más le preocupa a la residencia son los mensajes negativos que los padres transmiten a los niños de la misma, que no confían en los profesionales. Pero ¿no les preocupa el estado en que llegan? Esto no está acreditado, señoría. Los padres acuden a las visitas que se les han impuesto, los horarios que se les han impuesto, y allí realizan sus visitas. Ahora bien, de todo el contenido de este informe, lo único que evidencia es que desde el año 2012, donde primera vez atienden a esta familia y a los menores, hasta el día de firma de este informe, 6 de julio del 2016, los niños, psicológica y materialmente, estaban perfectamente atendidos. A fecha 6 de julio estaban psicológicamente tal cual estaban a fecha
de adopción de la medida y resolución, la fecha en la que estaban con sus padres. No tiene relevancia alguna respecto del procedimiento, a salvo esencia para esta parte de que justifica y acredita 100% que no hay cambio alguno y no hubo cambio alguno en la vida y la influencia psicológica de estos menores, que no están influenciados ni condicionados en modo alguno negativo por sus padres. Por todo ello, señoría, y ya sí concluimos con esa petición que hemos formulado al inicio de este espacio. Gracias. La letrada de la comunidad. Sí, con la venia, señoría, para solicitar que se desestime íntegramente las demandas interpuestas al contrario y asimismo que se confirme la resolución impugnada. Consta efectivamente la falta de capacidad de los padres para ejercer sus funciones parentales, no reconocen las dificultades que tienen, están más centrados en su enfrentamiento con las instituciones que en el propio bienestar de sus hijos. Asimismo consta la falta de colaboración con los recursos, mostrándose resistentes a un cambio y una mejora de su situación para poder lograr el retorno de sus hijos. Tales circunstancias constan no solo en el informe social y psicológico que ha sido elaborado por el equipo técnico de este juzgado, sino en los informes que constan en el expediente y a los que sí han tenido acceso las partes. En esos informes consta igualmente que si no hay informes médicos de los menores es precisamente porque los padres no lo aportaron. Efectivamente, esta parte no desconoce que existen medidas que son menos intensivas, que se pueden adoptar respecto de los menores, pero para ello la entidad pública debe contar con unas garantías y deben cumplirse una serie de condiciones que en este caso no se cumplen. Y es que es evidente la falta de colaboración de los padres, con lo cual no puede adoptarse una medida menos intensiva cuando existen unos padres que no están colaborando con las instituciones para lograr eso. Por tanto, al igual que ha hecho el Ministerio Fiscal, instamos a estos padres a colaborar más con las instituciones y con los profesionales para poder lograr el retorno de sus hijos, pero en tanto esta colaboración no se produzca, entendemos que lo más adecuado es que se confirme la medida adoptada por la Comisión de Tutela. Gracias. Queda visto para sentencia. Pueden salir. Buenos días.